CEVERI, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bien, amigos, continuamos en A Su Salud en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, enseguida vamos a tocar la tercera parte de esta experiencia que no es nada, ¿quién va a recomendar una experiencia de este tipo, no? Pero la verdad es de que experimentarla, no, ¿verdad? Es todo un proceso y a mí me gustaría compartir todo este proceso de rehabilitación que se ha venido dando después de mi infarto, que fue el día 10 de diciembre. Esta tercera entrevista, vamos a dirigirla a lo que es la rehabilitación cardíaca. Hoy nos acompaña el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, director médico de CEVERI. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Bien, ¿cómo estás, Joel? Bien, aquí estoy, gracias a Dios, doctor. Bueno. Hoy vamos a enfocar el tema a lo que es la rehabilitación cardíaca, una especialidad prácticamente nueva en nuestro país. Es una especialidad y una atención médica que todo paciente infartado debe recibir y que se ha venido manejando, doctor, en países desarrollados. En Estados Unidos, en Europa, en algunos países, esto ya tiene alrededor de 30 años. Sin embargo, en México, pues es muy pobre este apoyo, ¿cómo le llama? Rehabilitatorio para un paciente infartado. Sí. ¿Qué importancia tiene, doctor? Fíjate, Joel, ¿qué tal, amigos de salud? Que muy importante y trascendental después de que un paciente tiene un infarto es primero que conozca las causas y sus factores de riesgo. Y nosotros ya dijimos que muchos de estos pacientes tienen el infarto, o como tu caso, Joel, tienen el infarto porque no hubo un control adecuado de los factores de riesgo, porque no hubo un buen tratamiento, porque no hubo una atención, etcétera. Entonces, cuando ya se produjo el infarto, ya se presentó, el paciente ya tiene una enfermedad en las arterias del corazón, viene una fase que es conocida como la fase de rehabilitación. Nosotros pensamos y siempre le decimos como médicos y como cardiólogos a los pacientes que tienen que tomarse sus medicamentos de manera adecuada y que sus medicamentos son la parte esencial para que puedan continuar con vida. Y esto es cierto, pero también debemos de recordar que todo esto viene de unos malos hábitos que tenemos y de un descontrol. Entonces, después de todo esto, viene un control de los factores de riesgo. Nosotros ya dijimos que siempre queremos prevenir y tú constantemente, Juan, dices, oye, hay que hacer prevención, hay que hacer prevención. Esto, después de que un paciente tiene un infarto, se le como prevención secundaria. Entonces, ahora estamos hablando de que todo paciente que ya tuvo un infarto, una cirugía de corazón, una angina inestable, un dolor en el pecho, viene por una fase de atención secundaria y se le conoce así como prevención secundaria. Parte de este tratamiento, Joel, que es muy importante, tiene que ser la rehabilitación cardiovascular y la rehabilitación cardiopulmonar. El paciente ya pasó por una fase y muchas veces el paciente dice, caray, ¿cuándo tengo que comenzar a hacer ejercicio? ¿Qué es lo que puedo o lo que debo comer? ¿Cuándo puedo comenzar a tener una vida prácticamente normal? ¿Regresar a mis actividades? ¿Cuándo puedo continuar con mi actividad sexual? Y muchas veces viene una etapa, Joel, en la que el paciente dice, caray, a lo mejor ya no voy a poder hacer las cosas que hacía, o inclusive viene una etapa de depresión en algunos pacientes después del infarto. Y es muy importante que siempre estén bien asesorados por una atención. Nosotros desde hace aproximadamente 1 año y medio, Joel, Cardiovascular Research se dio la tarea de buscar y de tener un programa de rehabilitación integral para el paciente infartado, porque creemos que es parte muy importante de su tratamiento. Ya te está tocando vivirlo a ti, vas en la primera, ¿cuántas llevas? ¿Segunda sesión? Es la primera semana, ¿de cuántas? Creo que van a ser 3 por 4, 12 sesiones, alrededor de 18 sesiones. Así es. Alrededor de 3 meses. De 3 meses. Bueno, las fases de rehabilitación, Joel, primero, eso es algo extremadamente bien documentado. Existen más de 900 artículos publicados en la literatura. La mayoría de ellos dicen lo siguiente, Joel, fíjate que es tan importante como tomar medicamentos. La posibilidad de volver a tener un infarto disminuye en 3 años en los pacientes que hacen una buena rehabilitación alrededor del 20 al 30%. O sea, el paciente que hace una buena rehabilitación tiene menos posibilidad de infartarse y también tiene menos posibilidad de morirse. O sea, el paciente después de que tiene un infarto es muy propenso a volver a tener otro. Para eso sirve el medicamento y para eso sirve la rehabilitación. O sea, teóricamente hay mayor posibilidades de que un infartado se reinfarte. Eso es teóricamente. Sin embargo, en la práctica, dice lo doctor. Si el paciente está muy bien controlado, entonces disminuimos mucho esta posibilidad, Joel. O sea, el problema es que el paciente que está infartado ya sabemos que tiene esa predisposición,
a tener enfermedad en las arterias del corazón, en las arterias de las piernas, en las arterias del cerebro. Si el paciente está bien medicado, bien controlado y con una buena rehabilitación, esta posibilidad disminuye. Solamente por el hecho de la rehabilitación, alrededor del 20 al 30%. Y la posibilidad de morir también, Joel. O sea, la posibilidad de morir disminuye del 15 al 20% según la mayoría de los artículos a 3 años del paciente que tiene un tratamiento adecuado en lo que se refiere a la rehabilitación. Doctor, ¿y qué consiste? Bueno, aquí estamos viendo algunas imágenes de lo que a mí me ha tocado con mi rehabilitadora hacer en cardiovascular, pero básicamente, bueno, eso es un monitoreo constante. En cada minuto de ejercicio hay una serie de ejercicios y de, ¿cómo se llama? De rutinas, vamos, que se ponen en práctica, ¿no, doctor? Pero sí, es además la asesoría de los médicos, qué sirve cada medicamento, la parte de la alimentación, la parte psicológica, hasta psiquiátrica, ¿no, doctor? Sí. Mira, nosotros dividimos el programa en 3 partes, que como lo comentamos es hecho por rehabilitadores, nutriólogos, cardiólogos. La primera fase es una etapa dentro del hospital. O sea, un paciente se infartó, inmediatamente tiene que recibir una rehabilitación. Esta rehabilitación dentro del hospital se puede dar de 1 a 3 sesiones, que duran aproximadamente 45 minutos y tiene un componente educativo, tiene un componente de readaptación cardiovascular, de ejercicios respiratorios y de algo de ejercicios isotónicos con los músculos. Después la fase 2, que inicia después de la alta y que va aproximadamente de las 12 semanas a los 3 meses, lleva varias sesiones. Generalmente, como tú lo decías, son de 2 a 3 sesiones semanales. Estas sesiones semanales van encaminadas a eso, que comiences a tener una capacidad de hacer ejercicio un poco más intensa, de tal manera que poco a poco dando tu capacidad funcional, siempre bajo supervisión de un profesional, tanto de un médico como de un rehabilitador. O sea, monitorean el comportamiento del corazón en todo este tipo de ejercicios, que la idea es recuperar la condición y ejercitar y recuperar la función normal del corazón. Así es, Joel. Ahora, fíjate bien, no todos los pacientes son afortunados como tú, Joel, que recuperan la mayoría de su corazón después de que tuvieron un infarto. Dijimos que el corazón se muere después de un infarto y esa cantidad de corazón que se muere puede ser muy pequeña o puede ser muy grande. En tu caso, que fue muy pequeña, obviamente se pueden dar pasos mucho más rápidos a la rehabilitación, pero en el caso de los pacientes que el corazón está severamente dañado, que la cantidad de contracción del corazón se dañó muy severo, entonces los ejercicios de rehabilitación tienen que ser encaminados definitivamente para cada persona. No es una receta de cocina que le dicen, oye, tú debes de caminar tantos minutos, tanto esto, no. Cada paciente y cada rehabilitación debe ser encaminada. Diferente. Es un protocolo diferente, como debe de ser todo. No, la misma que le van a dar a ti, no es la misma que le van a dar a un paciente de 90 kilos o un paciente que mide la mitad o que pesa la mitad que tú, ¿no? Entonces, tanto la rehabilitación como la nutrición, como todo, van encaminadas específicamente al paciente. Y después viene la fase 3, Joel, que la fase 3 son todo lo que sigue después de esto, que son cómo debes de continuar haciendo tus actividades en tu casa, tu rehabilitación por ti solo, tu nutrición que ya está muy bien controlada. Todas esas fases hacen parte de un programa de rehabilitación. Hoy cada día se toma más en serio. Fíjate, Joel, que yo sinceramente, tú sabes que poco felicito a las instituciones de salud, pero el Hospital Civil Nuevo se ha dado la tarea con una doctora de tener un programa de rehabilitación. Creo que es el único, es ejemplar. Claro que tienen limitaciones en cuanto a pacientes, en cuanto a recursos, etcétera, pero hay un programa público en Guadalajara que te lo puedo ofrecer a algunos y contados pacientes, ¿no? No todas las instituciones de salud públicas lo tienen, ¿verdad? No todas las instituciones de salud, y no todos tienen unas personas. El seguro lo tiene para muy pocos pacientes, y en la medicina privada, como tú lo decías, Joel, también muy pocos somos los centros que estamos trabajando en rehabilitación cardiopulmonar. Y además te digo otra cosa, muchos pacientes realmente, si tú lo comparas con el beneficio que te brinda esta terapia comparado con otros medicamentos y con otras cosas, son generalmente rehabilitaciones que son económicas, o sea, no son precios tan onerosos, son precios relativamente económicos, vale la pena hacerlo. Y no solamente eso, sino que muchas compañías de aseguradoras, como es tu caso, te las pagan. O sea, las compañías de seguros saben hoy que esto es algo muy importante, la rehabilitación del paciente con enfermedad cardiovascular. Es que el impacto económico es muy importante, vamos, y la condición de la recuperación del paciente y la familia para este tipo de programas es fundamental, ¿no? Y la posibilidad de que no vuelvas a entrar a un hospital. O sea, esta rehabilitación te da la posibilidad de que no vuelvas a tener un evento, ¿no? A ver, doctor, me están pidiendo que se va a terminar la entrevista en 2 minutos. Quiero aprovechar al máximo porque tengo pues una serie de preguntas que creo van a ser interesantes para el público. Primeramente, ¿cuántos tipos de infartos? ¿Hay manera de clasificarlos? Es decir, se puede clasificar por zonas, por tiempos, por estables o por inestables. Por ejemplo, en mi caso, bueno, fue aquí es
obviamente, pues nadie tiene la varita mágica para decir exactamente qué fue lo que me sucedió en mi caso, no teniendo los factores de riesgo, no habiendo obesidad. Sí tienes factores de riesgo. Bueno, ligeramente, doctor, no sea tan exigente. Digo, ligeramente el colesterol. Colesterol. A ver, dígame una cosa. Mis niveles de colesterol son altos, ligeramente elevados. Esto es como claro, para tomarlo así, aguas, porque se puede infartar con ligeramente elevado. Ligeramente elevados, triglicéridos elevados. Y una cosa muy importante, eso es importante, Joel. Mucha gente cuando se hace el colesterol no se toma el colesterol bueno y el colesterol malo en cuenta. Exacto. Sí, entonces tu colesterol bajo, por ejemplo, es un colesterol muy, muy bajo. Solamente el colesterol bajo es un factor tan importante como el colesterol y triglicéridos altos. Entonces, siempre que la gente se haga colesterol y triglicéridos, tiene que hacerse también el HDL el bueno y el LDL el malo. Siempre, siempre. Okay. Algo interesante que yo quisiera mencionar al público, de que a través de la rehabilitación física, el ejercicio, se puede disminuir la placa aterosclerótica, ¿verdad? Así es. Eso es interesante, o sea, disminuye a través del ejercicio. Yo pensé que eso no era posible, doctor. Disminuir la placa aterosclerótica. Y con una buena alimentación, Joel, con antioxidantes, todo eso, ¿sí? Ahora, dígame una cosa, el infarto, es cuando hay una obstrucción de una arteria en el corazón. ¿Cuándo es fulminante? O ¿cómo le llama usted? Súbita, muerte súbita. Muerte súbita, sí. Cuando la arteria se cierra y esa causa un daño y un deterioro tan grande que la cantidad del corazón es muy amplia, o sea, se muere mucho músculo o hay una afectación en músculo de manera aguda. Esa es una de las causas, pero principalmente la principal causa son por arritmias que se causan por esa área que fue dañada. O sea, en el momento en que el corazón se le muere una parte, se comienza a crear una arritmia en el corazón. Tenemos pendiente hablar de los desfibriladores. Sí. Entonces vamos de eso. ¿Por qué se causa? Una vez que la arteria se daña, deja de conducir la electricidad en el corazón, se para la electricidad, es como si se te fuera la luz de tu casa, se acabó el ritmo del corazón. Por ejemplo, este es un corazón, esto sirve para rehabilitación cardíaca, hace esto y una serie de movimientos, pero por ejemplo, el corazón hace esto. Tiene su función natural desde que nacimos con el corazoncito que está latiendo y ahí está el músculo. Uh-huh. Cuando hay una obstrucción parcial, que llega un infarto, se muere parte del corazón. Disminuye esa contracción. Disminuye y es cuando se presenta el infarto. ¿Pero este corazón puede latir por sí solo sin que exista una obstrucción arterial? Sí, porque tiene una conducción eléctrica del corazón. Una cosa es la cuestión mecánica que tú estás hablando, Joel, y otra es la parte eléctrica. Cuando se pierde una parte, en lugar de que el corazón haga esto, que es lo que tú estabas explicando, hace esto, como si fuera una licuadora y fibrila. Cuando viene la fibrilación es cuando viene la muerte súbita. La mayoría de las muertes súbitas son ocasionadas por arritmias y por fibrilación ventricular. O sea, antes del infarto hay una fibrilación. Así es. Tiene que darse una fibrilación. Es que es surgen tantas y tantas preguntas, pero nos vamos a despedir de este tema, doctor. Vamos a dejar pendiente, por supuesto, más preguntas, más inquietudes del público, pero lo importante, pues, hacer ese chequeo preventivo, que en mi caso, fue una condición atípica. Me salí de las reglas, ¿no, doctor? Te saliste de las reglas. Sí, un infarto a una edad joven. Lo bueno, aquí viene una serie de mitos también. Se dice que un infartado, tiene en teoría, lo que mencionaba hace rato, más predisposición a infartarse o reinfartarse. Sí. Sin embargo, la atención médica que recibe un infartado se cree que puede ser con mejor calidad de vida, porque hay monitoreo, porque hay un constante chequeo, porque hay un cuidado en la salud, en la alimentación, etcétera, y la calidad de vida se puede ampliar. Sí. Sí, la rehabilitación tiene ese objetivo. Si comenzamos a hacer rehabilitación desde antes de infartarse, claro que vamos a ampliar. Vamos a ampliar esto, Joel. Muy bien, doctor. Bueno, pues aquí está. Es la rehabilitación, la importancia. Solo el 2% en México lo hace, fíjese, muy poco. 2%. El 2%. Apenas, ¿qué será? 5 años. Hay muy pocos rehabilitadores físicos, Mira, Joel, además. Por eso estamos invitando, Joel, y seguimos invitando a las personas que ya tuvieron un infarto a que puedan participar en estos programas, porque la verdad es de que en muy pocos lugares se los pueden ofrecer. Tenemos un programa. Tenemos que obviamente Cardiovascular Research, y aquí en A Su Salud se lo ofrecemos con todo gusto. Aquí están los requisitos. Por si usted ya sufrió un infarto, hay un programa en el que usted puede participar en una serie de estudios, en una serie de revisiones, se les da medicamento, etcétera, sin ningún costo. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí están: 55 años de edad en adelante, haberse infartado, que tenga modo de poderlo documentar, ya sea cirugía, cualquier intervención cardíaca que haya usted en la que haya participado, tiene que respaldarlo. Angina de pecho, haber padecido o tenerlo como síntoma. Sí, no necesariamente el paciente tiene que tener un infarto, puede tener enfermedad en las arterias del corazón que estén documentados con un cateterismo o con una angioplastía, Joel. Correcto. Por supuesto, el expediente médico, como le mencionaba, aquí los teléfonos para que usted se registre de forma gratuita. Los laboratorios, diversos laboratorios, ofrecen todos estos programas sin ningún costo para todos ustedes. Se incluyen medicamentos, además de una serie de estudios
y diagnósticos y rehabilitación también se puede incluir. Aquí los teléfonos para que usted se comunique desde cualquier punto de la República Mexicana, 0133 38 13 10 40 o el 32 88 90 76. Todos esos estudios durante hasta por 5 años sin ningún costo. Hable usted e infórmese de todos estos programas que Cardiovascular Research tiene para todos ustedes. Doctor, por último esta pregunta, ¿un infartado siempre va a experimentar una angina de pecho? ¿Un dolor? ¿Un dolor? Excepto en los pacientes diabéticos, cual ya lo habíamos comentado. Sí. El paciente diabético pierde un poco esa sensibilidad o esa predisposición por la propia neuropatía diabética, pero lo que tú siempre me preguntabas como un mito, y muchas veces me lo llegaste a preguntar antes de infartarte. Sí duele. ¿El infartado tiene dolor? Sí duele. Sí duele. Sí duele. Oiga, doctor, y una persona, bueno, ya, nos vamos a salir, es que se está extendiendo todo esto, muchísimas gracias, me está impresionando con el tiempo. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Saludarte. El doctor Luis Virgen Carrillo, cardiólogo intervencionista, director médico de Severi Cardiovascular Research Institute. Severi Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional del Carmen, Hospital Arboledas y Centro Médico de Colima, en Colima. Especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular.